Bueno, lo primero, buenas tardes y gracias por... Feliz, que no te había visto. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Lo primero, agradecer esta invitación, de verdad, Angélica, porque me ha hecho mucha ilusión. Recuerdo algunas ediciones que lo seguía por Twitter, me llegaban mensajes de tal, y yo decía, joder, tengo que ir un día ahí, pero venir de oyente. Pero esto sí que ha sido una sorpresa que me invitaras, y bueno, voy a daros una charla, no sé si voy a hablar de dinosaurios, pero sí de paleontología. Quería, digamos, decir un par de cosas, una relacionada con la historia de la vida y su esencia, su evolución, y cómo la entendemos en paleontología y lo que significa, y su relación con el universo en el que esta vida se desarrolla, que es el universo en el que estamos todos, ¿no? Hay varias cosas que no son bien entendidas, y me gustaría comentarlas, y después la segunda idea es, digamos, una especie de defensa con la propia paleontología, como una ciencia que está relacionada con el más absoluto empirismo biológico, como tal, pero que también tiene sus connotaciones de ciencia histórica, con sus fortalezas y sus debilidades, un tema que no voy a tratar, pero por lo menos lo vamos a considerar. Entonces, la ciencia de la paleontología es una ciencia muy importante y que tenemos que valorar el trabajo que hacemos o que intentamos hacer y la información que podemos conseguir a partir del estudio mayoritariamente de los fósiles. Entonces, para comenzar la charla voy a decir una tontería muy grande, y es la siguiente, si encuentro la flecha, porque la paleontología no es excavar dinosaurios. Bueno, esto hay que matizarlo, ¿verdad? Tampoco es comer galletas de dinosaurios, que están muy ricas, ni tampoco jugar con los Playmobil. O tampoco, me parece, a mí, enteramente paleontología lo que aparece en las películas como Jurassic Park, Parque Jurásico, ¿verdad? O Jurassic World, que son muy divertidas, muy bonitas, pero muchas veces me parece más un aspecto fantástico, con una especie de monstruos que muchas veces son asesinos, son, digamos, analíticos, incluso sádicos muchas veces, cuando sabemos que los animales en general, aunque sean cazadores, pues no son asesinos, son cazadores simplemente, ¿no? Pero lo que comentábamos en la charla de nuestro amigo Paco Zoico, ¿no? Que efectivamente hay un componente, digamos, de anticipación de lo que puede ser el futuro de la biología molecular y de la ingeniería genética, que puede ser muy importante. Pero por lo que se ve en las películas, que son muy divertidas, pues no me parece ni siquiera ciencia ficción, simplemente fantasía. Como tampoco me parece ciencia ficción Star Wars, ¿no? La Guerra de las Galaxias, donde vemos que en todos los planetas se respira fantásticamente bien, las naves hacen unos giros increíbles, ¿verdad?, en el espacio, hay grandes explosiones que suenan cuando sabemos que en el espacio el sonido no se puede transmitir o no se transmite, o por ejemplo, pues el fuego ese que sale en el espacio donde no hay oxígeno. Entonces, son cuestiones de ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, hemos dicho que la paleontología no es exactamente excavar dinosaurios, no solo es excavar dinosaurios, también forma parte de la paleo, necesitamos los fósiles. ¿Cómo no vamos a tener los fósiles? Evidentemente. Pero una de las cosas que me llama la atención muchas veces cuando hablas con la gente es precisamente que dices, no, haces paleontología o algo relacionado con la paleo, y resulta que siempre piensan en dos cosas, ¿verdad? Una es los dinosaurios y otra, indefectiblemente, es la historia del hombre, ¿vale? Y la paleontología es mucho más que eso. Es muchísimo más que eso. Estamos estudiando algo más que dinosaurios y algo más que el género Homo y sus orígenes, que son muy importantes, pero no es solamente eso la paleontología. Estamos estudiando los sistemas vivos como estos amigos nuestros que tenemos aquí, ¿verdad?, que son, por así decir, los sistemas más complejos que conocemos que ha podido generar el universo en el que vivimos. Y esos sistemas vivos tan complejos nos entroncan la paleontología, evidentemente, con una cuestión muy importante, que es las ciencias biológicas, es decir, la ciencia que estudia la vida, porque en realidad estamos estudiando eso, y todas, digamos, sus partes, ¿no? Fisiologías, biología molecular, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy interesante. Por lo tanto, tenemos una ciencia, una parte empírica, con elementos que podemos observar y podemos experimentar con ellos. Pero evidentemente la paleontología también está entroncada con la historia de nuestro planeta.
Y la historia de nuestro planeta, evidentemente, está mayoritariamente estudiada por la geología, por la geofísica, por cuestiones así a nivel planetario. Y eso necesitamos eso para entender la paleontología y la historia de la vida. Y hay otra cosa también, que es que la paleontología es una ciencia histórica. Es decir, estamos trabajando muchas veces con elementos que ya no existen, con lo cual tenemos que hacer extrapolaciones y tratar de hacer reconstrucciones de elementos, sean animales o sean ecosistemas, con partes de los mismos que tenemos, digamos, que enlazar. Es una ciencia un poco detectivesca. A partir de ciertas pistas tenemos que plantear hipótesis y intentar corroborarlas o testarlas de algún modo, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es una parte que da para muchísimo. O sea, cómo trabajamos en paleontología como ciencia histórica. Eso es muy importante porque tenemos que entender qué estamos haciendo realmente, ¿no? De modo que la paleontología, para muchos de nosotros, es una ciencia muy amplia, que abarca dos grandes ecosistemas, digamos el ecosistema empírico de la ciencia más avanzada. Hemos visto ahora los escáneres, ¿verdad?, de los microscopios electrónicos, y también la parte histórica y la parte de la historia de la vida. Entonces, a mí me parece que es una ciencia muy interesante. Los sistemas vivos, como nos ha contado nuestro amigo Pacozoico, yo te llamo Pacozoico porque es como te conoce todo el mundo. Los sistemas vivos son muy complejos. Son los únicos sistemas del universo que conocemos, que somos capaces, o son capaces, bueno, me incluyo como ser vivo, ¿verdad?, de transmitir la información a los descendientes. Algo absolutamente increíble, sin saber cómo lo hacemos, pero se hace, ¿no? Pero además no solamente se transmite la información que no solamente es para construir un nuevo ser, sino cómo tiene que funcionar ese ser. Y no solamente se transmite la información, sino que encima lo que hacemos es modificar una serie de partes de esa información, con lo cual la información va variando en el tiempo y se produce un proceso evolutivo. Lo cual, ese proceso evolutivo que todos conocemos del registro fósil y de la historia de la vida en la Tierra, es una de las fortalezas de la paleontología como objetivo de estudio, la evolución, tan mal entendida muchas veces y que a lo mejor en muchos casos necesitaríamos divulgar mucho mejor, ¿no? Entonces, fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? Los sistemas vivos capaces de transmitir información y de cambiarla. Y por lo que sabemos, y por la estructura de todas las moléculas que forman parte de los sistemas vivos, por lo que sabemos, y esas estructuras de quiralidad, de orientación de ciertas moléculas, sea que la vida se ha producido en la Tierra, en Marte o en la Conchinchina galáctica, se ha producido, toda la vida que conocemos se ha producido una sola vez y todos descendemos de un antecesor común, sea quien sea o sea como sea ese antecesor. Por lo menos hasta ahora es por lo que suponemos, ¿no? Bueno, esta vida no se produce en cualquier sitio, se produce en el universo, que como sabéis está formado por los elementos más sencillos y más fácilmente observables, que son las estrellas, en las cuales pues, aparecen muchas veces en grandes núcleos, en grandes cúmulos globulares, como son estos que vemos aquí, o en cúmulos mucho más abiertos, y de las cuales, como sabéis, hay un mínimo, ahora mismo en los catálogos de los cosmólogos, de unos 10 elevado a 22 estrellas. 10 elevado a 22 podemos poner un número, ¿verdad?, seguido de 22 o 23 ceros, y empezar a hacer grupos de 3 y contar, pues es una cosa absolutamente bárbara, ¿no? Y bueno, pues este es el universo donde estamos, entonces vamos a estudiarlo también, ¿no? Estas estrellas, como sabéis, no aparecen aisladas, aparecen formando en grandes acumulaciones que son las galaxias, y estas galaxias, como esta que tenemos aquí a la derecha, que es la M31, la galaxia de Andrómeda, que podemos ver a simple vista, se ve en verano muy bien, y con unos prismáticos, si saber dónde mirar, se ve muy bien toda la zona del núcleo. La galaxia es tan grande como la Luna, o sea que lo que pasa es que solo vemos la parte central, ¿no? Pues estas galaxias son los elementos que forman el universo, que a su vez, fijaos que se conocen ahora mismo unos 2.000 millones de galaxias. 2.000 millones de galaxias, 2.000 millones. Yo no sé si alguien aquí es experto en biodiversidad, no sé cuántas especies vivas catalogamos ahora mismo en biología. ¿1 millón y algo? No lo sé.
Pues fijaos que son 2.000 millones de galaxias. 1, 2, 3, 4, hasta 2.000 millones. Fijaos qué bases de datos utilizan los cosmólogos para digamos, guardar la información de todo esto. Es algo absolutamente alucinante, ¿verdad? Bueno, estas galaxias se reúnen en cúmulos de galaxias. Nosotros formamos parte de uno de los cúmulos, le llamamos cúmulo local. La galaxia de Andrómeda es una de nuestras compañeras, la galaxia M31, y nuestra galaxia también es grande, es una galaxia de gran tamaño. Y estos cúmulos se reúnen en supercúmulos, que son digamos, formaciones enormes, de muchos millones y millones de años luz, y por último, estos supercúmulos están formando unos filamentos que recorren todo el universo, una especie de red tridimensional enmarañada de millones y millones de años luz. Bueno, pues en este universo surge la vida, pero esto que vemos aquí, digamos que es un mapa del universo conocido ahora mismo, digamos, es la estructura que no sé a qué se parece. Los cosmólogos nos dicen que nos fijemos en las olas del mar y la espuma cuando el mar golpea en las rocas, ¿verdad?, que forma así un tejido así tal, algo parecido. Pues este es el universo, aquí vivimos y aquí estudiamos paleontología. Esto que vemos aquí es lo que se ve, la estructura que se ve, pero hay más misterios. Las galaxias son acumulaciones de millones de estrellas que giran. Lo que gira en el centro gira más despacio y lo que gira en la periferia, en el borde exterior, gira mucho más, lo del centro gira más deprisa y lo del borde exterior gira más despacio, con lo cual se produce una espiralización, ¿verdad?, de casi todas las galaxias. Han dado ya varias vueltas y las estrellas del borde exterior se van quedando atrás y tal. Bueno, pues esto que en física normal se estudia, vemos cómo giran las galaxias y entonces una de las cosas que se descubrió es que la velocidad o la tasa, digamos, de desprendimiento de las estrellas del borde exterior es mucho menor de lo que debería ser, por lo que se ve. Con lo cual, la única solución es que las galaxias contienen una masa enorme en su interior que no podemos ver. Y está ahí. A esa masa exterior, representada ahí en marrón, que no podemos ver, y no la podemos detectar porque no interacciona con el campo electromagnético, ni con la luz visible, ni con los rayos X, ni con el infrarrojo, ni con el ultravioleta, no interacciona con nada. Pero sí se detecta a nivel de gravitacional. La gravitación y la mecánica cuántica, como van a su bola, pues esas están ahí, pero sin embargo no nos deja ver nada, pero está ahí. Por eso, a esta materia la llamaron materia oscura, pero está ahí. Fijaos como la materia visible, que es la representada en azul, es aproximadamente un 5%, un poquito menos. La última misión, Max Planck, del satélite, nos ha dado unas cifras bastante interesantes. Y la materia oscura es alrededor del 20 y tantos por ciento, 27% de todo lo que conocemos. Y no sabemos qué es. En realidad tampoco sabemos lo que es la materia visible, pero de algún modo, por lo menos la vemos, ¿no? Pero resulta que como el universo se está expandiendo, hace unos años, se pensaba que esa expansión era realmente algo, digamos, constante, o incluso parándose, pues se ha visto que es justamente lo contrario. Está acelerándose la expansión hacia afuera y está algo misterioso, está tirando del universo hacia afuera y está produciendo una expansión acelerada. Algo que alguien ha llamado la energía oscura. Y no sabemos qué demonios es. Entonces, le preguntamos a este señor que qué era la energía oscura, pero nos dijo que estaba muy ocupado organizando el orden, no sé qué galaxia, lejana, por ahí, no sé qué nos dijo. Bueno, pues fijaos qué curioso. Tenemos el universo y sus componentes, y nuestros amigos los físicos, no sé si hay alguno presente en la sala, seguramente podrá añadir muchas cosas que yo no controlo. Los físicos son capaces de establecer la ecuación de estado de cualquier cosa, por ejemplo, de un globo de gas. La ecuación de estado, que tenemos ahí una fórmula, nos permite saber cómo es eso y sobre todo, y más importante, cómo puede evolucionar si cambiamos algo. Y tenemos incluso que son capaces, a pesar de que el universo está compuesto por tres cosas desconocidas,
son capaces de plantear la ecuación de estado del universo, la presión por el coeficiente barométrico, por la energía, no sé qué, y te pueden, digamos, tratar de ver qué le va a pasar al universo. Es increíble. La ecuación de gravitación de Einstein pasa igual, no la he puesto aquí, R es igual a 4pi por el coeficiente ρ y la constante de gravitación, y en eso se resume lo que le puede pasar al universo. Es absolutamente apasionante. Sin embargo, no hemos sido nunca capaces de establecer la ecuación de estado de un ser vivo. Por muy sencillo que el ser vivo sea, es imposible. Aquí tenemos un paramecio, tenemos varias bacterias y tenemos varias cosas. Imposible. Cualquier ser vivo, por mucho que lo definas, por mucho que lo acotes, tiene una serie de cosas y de propiedades que puede hacer lo que le dé la gana. Dejas un animal en una jaula y te puede ir para arriba, para abajo, dejas a una persona y, bueno, sí, puede pasar una rubia e irse detrás. Puedes prever algunas cosas, ¿verdad? Pero, joder, es que podemos hacer lo que sea. Entonces, somos, como decía al principio, las estructuras más complejas que ha dado el universo por ahora, que hayamos descubierto, obviamente. No tenemos nada más, ¿no? Entonces, una de las cosas que me llama la atención cuando hablo con mucha gente es que pensamos, y creo que es una cosa que no la tenemos muy clara, pensamos que el universo es una especie de Dios que está siempre ahí y que nosotros, la vida, acabamos de llegar. Acabamos de llegar y bueno, pues a lo mejor es cierto, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, todas las, digamos, todas las investigaciones cosmológicas nos están diciendo que el universo, de algún modo, surgió hace solamente 13.800 millones de años, con una gran explosión que todos hemos visto, y hemos visto, no la hemos visto, ¿verdad?, pero la hemos escuchado, que es el Big Bang, ¿no? A partir de ahí se forma un universo que se expande, ¿verdad?, y hay unas condiciones muy complicadas, donde incluso la luz está atrapada por toda la presión del plasma que hay entonces, hasta que se liberan, digamos, los fotones y se hace la luz, aproximadamente unos 360.000 años o 380.000 años después del Big Bang, y se hace la luz, los fotones se liberan y de pronto pues el universo se hace transparente. Vale. Y todo se empieza a expandir. A partir de ahí empiezan a surgir después las primeras estrellas. Nosotros, digamos, somos... Hay debate en eso, si somos estrellas de la primera población, las primeras que surgen, luego desaparecen, aparecen otras que se forman de nuevo, aparecen otras más. Nosotros en principio seríamos una estrella de tercera generación dentro de lo que es la historia del universo, probablemente, y ahí surge el sistema solar. El sistema solar. Por cierto, esta foto que se ve ahí de la Tierra, tomada por el Apolo 17, es una foto muy bonita, aunque ahí se ve muy pequeña. Me recuerda que en el Museo Geominero ahora estáis todos invitados, tenemos una piedra lunar que nos han prestado, traída por el Apolo 17. También tenemos una banderita española que subió allí y la trajeron. Y bueno, es una cosa curiosa de este Apolo, ¿no? Que, por cierto, uno de los astronautas era geólogo. Es el primer no militar que subió a la Luna en la última misión. Bueno, pues este sistema solar surge aproximadamente hace unos 4.600 millones de años de hoy. Por lo tanto, estamos hablando de que el sistema solar, el Sol y todos nosotros tenemos una edad aproximadamente de un tercio de la edad del universo, con lo cual no acabamos de llegar. Algo tenemos que contar, ¿no? No somos tan pequeños ni somos tan nuevos, ¿no? Y la vida, que surge también un poquito después, ¿verdad?, pues surge hace unos 3.500, 3.600 millones de años, pues la edad esa, pues surge y tenemos como vida en el universo más o menos un cuarto de la edad de este. Lo cual, bueno, pues la vida está ahí, ¿no? Es posible que nosotros los humanos seamos muy nuevos, ¿verdad?, pero la vida no. Y la vida, como hemos dicho al principio, está toda, digamos, ligada por la herencia, ¿no?, de un antecesor común. Así que, digamos, esto es una cosa que cuando hablas con gente de la calle muchas veces te das cuenta de que no, el universo no es eterno, no es Dios que está ahí, una figura cósmica que está ahí eternamente puesta por algo
Y no, el universo tiene su origen y estamos en este momento. Lo cual es interesante porque, bueno, pues nos da por lo menos la visión cosmológica actual, hasta que no se demuestre lo contrario o se encuentren cosas que haya que cambiar esto, ¿no? Y hay una cosa que le pasa al universo en su historia, que como sabéis, es un aumento progresivo de entropía, que es un poco la medida del desorden. El desorden de ir hacia un estado energético menor, de ir hacia un estado de desorden mayor, etcétera, etcétera. Es como cuando rompemos un vaso en el suelo, ¿verdad? Se hace añicos y no hay forma de reconstruirlo, porque tú no tienes la energía como para volver atrás, ¿no? Entonces, lo curioso de la vida es precisamente que en este universo entrópico, la vida representa una especie de semáforo rojo donde se para el aumento de entropía, se hace un bucle hacia atrás y la vida ha generado elementos, o sea, estructuras o sistemas tan complejos que estamos parando el movimiento entrópico del universo. Algo muy interesante desde el punto de vista termodinámico, ¿no? En este caso. Toda la vida, desde los simples microbios como estos cocos, los árboles, por supuesto nuestros amigos los dinosaurios y nosotros mismos cuando nos ponemos a pensar. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué la vida es tan compleja? ¿Por qué no la podemos analizar a ese nivel, ¿no? Y hay una razón, bueno, una razón que nos lleva a una cuestión que es lo que quería plantear en esta charla, ¿verdad? La física y las leyes de la termodinámica, digamos, nos hacen imaginarnos el mundo o las partículas que forman la materia como si fueran pequeñas bolas que interaccionan, que se mueven más deprisa cuanto más calientes están, que se mueven más despacio si baja la temperatura, que chocan entre sí. Pero, ¿qué ocurre cuando nos vamos al interior, a la parte más íntima de la materia que también forma la vida? Pues que nos encontramos con cosas muy extrañas, pero muy extrañas. Por ejemplo, nos podemos imaginar este experimento. Ponemos una habitación, hacemos una pared con 2 rendijas, ponemos aquí unas máquinas de lanzar pelotas de tenis. Y entonces lanzamos allí con toda velocidad hacia la pared. La mayor parte de las pelotas van a rebotar en la pared, pero hay algunas que van a atravesar las rendijas. Y cuando vemos las señales de impacto de estas pelotas, que a lo mejor las hemos pintado con pintura, vemos que hay 2 líneas. Bueno, esto es lo que nos dice la intuición. Si este experimento lo hacemos con ondas, todos aquellos que habéis estudiado física, os acordáis, no se produce eso. Se produce precisamente unos patrones de interferencia, esas ondas chocan entre sí, unas anulan a otras incluso se duplican porque se van sumando, y entonces no se producen una doble zona de impacto, sino una serie de un espectro mucho mayor, ¿no? Esto ocurre con la luz, es un fenómeno que se llama interferencia, está estudiado desde el siglo XVII o así, ¿vale? Pero resulta que cuando hacemos el experimento de la derecha con partículas del átomo, que nos las imaginamos como si fueran bolas, pues resulta que lo que se produce no es lo de la izquierda, sino lo de la derecha. Entonces ahí están pasando cosas muy raras. Entonces, una de las cosas en las cuales está profundizando la biología actual es precisamente a qué nivel tenemos que investigar. Entonces, el mundo macroscópico, como tenemos en la imagen del cuadro de abajo de la izquierda, nos lo explica perfectamente la mecánica de Newton, la física relativista, que ya tiene más de 100 años y todavía funciona muy bien, toda la teoría de la relatividad general de Einstein, incluso la cuestión de la variación del tiempo con la velocidad, con la relatividad especial, etcétera. Está fenomenal. A nivel molecular, y esto entronca muchas veces con la vida, ¿verdad? Las leyes de la termodinámica funcionan muy bien, imaginándonos las partículas como pequeñas bolas que interaccionan entre sí. Entonces, tenemos muy claro que cuando metemos una cosa en un microondas, ¿qué hace el microondas? Lo que hace el microondas es empezar a mover las partículas, las mueve
y aumenta su temperatura. Si las tocamos nos quemamos. Claro, funciona muy bien. Pero a nivel íntimo están pasando cosas en los átomos y en las moléculas que precisamente nos llevan a una cuestión que es el nivel cuántico, de la mecánica cuántica. No voy a entrar en eso, es una cosa muy complicada de la física y cuyos algoritmos de cálculo están fuera de mí, evidentemente. Pero es a lo que vamos. Esta mecánica cuántica no es broma. O sea, nosotros vamos, por ejemplo, nos vamos a hacer una resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Cuando tenemos una lesión. Nos meten en un tubo y ¿qué nos hace la máquina? La máquina nos pone resonancia magnética nuclear. Nos pone en unos imanes que lo que hacen es que todos los átomos, los núcleos de los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo, los orienta, los espines, los orienta igual. Se quedan todos así, firmes. Y entonces, cuando se desconectan los imanes, recuperan su aleatoriedad, por así decir. Y en esa recuperación de aleatoriedad es aprovechada porque se emite energía para hacer una foto. Y es fantástico, porque no sabemos, vamos al médico, nos ponemos y en el microscopio de electrones que has puesto tú pasa cosas parecidas con la mecánica cuántica. Entonces estamos hablando de cosas que vemos, que podemos ver. E incluso hemos visto, hay estudios de cómo influye la mecánica cuántica en varias de las moléculas que tiene nuestro amigo el petirrojo en sus migraciones para poder captar y percibir el campo magnético de la Tierra y orientarse. Y hay otras cosas, hay muchos factores que están trabajándose ahora en biología. Y a esto es lo que ahora se le llama la biología cuántica, que posiblemente sea el camino del futuro. Y mi ilusión, de algún modo, es tener todo esto presente, porque nunca sabemos si en el futuro, nosotros no, pero a lo mejor otras generaciones de gente joven que estáis ahí, ¿verdad?, podéis aplicar varios conocimientos de este tipo de planteamientos hacia el registro fósil y ver incluso patrones de cosas, ¿no? Estamos hablando de paleontología molecular, ¿verdad?, hace un ratito que nos habéis comentado, pues es un paso más y ahí estamos, ¿no? Bueno, vivimos en una galaxia, ahí está el Sol, como sabéis, en uno de los brazos, y evidentemente, pues giramos alrededor, ¿verdad? Y cada giro, el Sol, digamos, bueno, el diámetro de la galaxia, como veis, es unos 100.000 años luz, aunque ahora están redimensionando cosas de nuestra galaxia, ¿verdad? Es una galaxia espiral con una barra en el centro y el Sol está más o menos ahí por la mitad, a unos 20 y tantos mil años luz del centro. Pero lo que os quería comentar con lo de la galaxia es precisamente que giramos y cada giro que hacemos, pues lo hacemos. Es decir, vamos a una velocidad de unos 200 kilómetros por segundo más o menos alrededor de la galaxia y giramos, y cada giro se llama año galáctico. Y más o menos entre 200 y 250 millones de años es lo que tardamos en dar una vuelta alrededor de la galaxia. Más o menos yo he puesto ahí 220 para hacer una media. 220 millones de años es más o menos el origen de los dinos, más o menos. Así que arriba o abajo, ¿verdad? Entonces, desde que aparecen los dinosaurios hasta hoy, hemos dado una vuelta completa a la galaxia. Claro, el planeta, el sistema solar, no va siempre por el mismo sitio. Se puede encontrar con mil cosas, ¿eh? Y, bueno, eso también influye en la paleontología y en la historia de la Tierra y en la historia de la vida, por supuesto. De ahí esta conexión cósmica que luego veremos más, ¿no? De modo que, bueno, el planeta Tierra pues tiene su historia y la paleontología nos estudia la vida, pero tiene que estar ahí en los eventos importantes, ¿no? Su origen hace unos 4.570, 4.600 millones de años, ¿verdad? Luego aparecen los primeros continentes. Y las primeras formas de vida. No sabemos cómo surgen. Esta es una cuestión para otra charla y para muchos problemas que todavía no podemos resolver. Ya sabéis que son pequeños microorganismos
fundamentalmente son bacterias y arqueas, o arqueobacterias, que también se llaman. Las arqueas y las bacterias compartieron todos los ecosistemas terrestres y los siguen compartiendo, y de hecho los dominan, están en todos los sitios, ¿verdad? Y ahí están, digamos, durante un montón de millones, durante un montón de millones de años, hasta que se produce una catástrofe enorme, que es la aparición de unas células que son capaces de transformar el agua, romperla con la energía del sol y producir materia orgánica y encima echar oxígeno a la atmósfera. El oxígeno, este fenómeno que se llama fotosíntesis, tal, pues supuso una gran catástrofe porque es un veneno mortal para cualquier organismo vivo que no sea capaz de respirar. Pero a su vez el oxígeno, como sabéis, es un gran combustible que sirvió para inventar otra cosa, que es la respiración. La respiración, o sea, todo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa que estudió nuestro antepasado Severo Ochoa, ¿verdad?, que fue el que descubrió todos los enlaces para tal, cómo respiramos, pues eso es fundamental, porque permitió la aparición de una cosa absolutamente fundamental en la historia de la vida, que es la célula eucariota, que a lo mejor apareció por casualidad, porque la teoría, digamos, que explica mejor la aparición de la célula eucariota, la célula moderna, la célula mezcla de tal, es una simbiosis. ¿Una simbiosis entre qué? Pues entre procariotas, por supuesto. Fundamentalmente arqueas, porque las arqueas tienen unas proteínas que se llaman histonas, que son las que dan y sujetan nuestro ADN y nuestro ARN, bueno, el ADN sobre todo, ¿verdad?, y son heredadas de ellas, así que somos descendientes de las arqueas, por supuesto, y están ahí, ¿no? Y eso se produce, pues hace, pues eso, 1.500 millones de años, lo que sea, porque las cronologías muchas veces son muy matizables y muy debatibles, ¿verdad? Hemos pasado por la Tierra por épocas en las cuales hemos estado casi congelados, aunque siempre hay debates sobre si esto fue así o no. Épocas mucho más cálidas, donde hemos tenido faunas maravillosas, como las faunas del Ediacariense, ¿verdad?, antes de tal, hasta llegar a la explosión del Cámbrico, que es donde se inicia la vida moderna, de igual que todos conocemos, y que prácticamente son los fósiles que todos tenemos en mente, ¿verdad?, de los primeros trilobites, etcétera, etcétera, hasta llegar a nosotros. Pues esto es paleontología también, estudiar esto, no solo estudiar dinosaurios, ¿verdad?, y el origen del hombre. Y nos vamos al Fanerozoico, ¿verdad?, que como sabéis, pues es la época desde la explosión cámbrica, hace unos 540 y tantos millones de años. Tenemos pues dividido en tres grandes partes, ¿no?, el Paleozoico, el Mesozoico, el Cenozoico, y nos falta el Pacozoico, que está aquí, pero bueno, no lo he puesto en la imagen porque está. Y aquí han pasado muchas cosas. Voy a poner unas pinceladas nada más. Por supuesto, la aparición de nuestros amigos dinosaurios, están siempre ahí, nosotros, pero han ocurrido catástrofes tremendas que han marcado la historia de la vida. Muchas cosas diversas, pero fundamentalmente sabéis que ha habido grandes extinciones en masa, causadas probablemente en algún caso, o en la mayoría de los casos, por impactos de objetos extraterrestres, sean núcleos de cometas o asteroides, etcétera, etcétera, o grandes meteoritos, y que también nos hacen esto que llamamos la conexión cósmica, ¿verdad? La vida está machacada y golpeada por el espacio exterior. En el Ordovícico, en el Silúrico, en el Devónico superior, por supuesto la extinción más grande en número de especies y de familias extinguidas es la que dio finalización, ¿verdad?, al periodo paleozoico, entre el Pérmico y el Triásico. Aquí se origina el Mesozoico. Hay una extinción clave para los dinosaurios entre el Triásico y el Jurásico, que precisamente pues ellos estaban compitiendo, ¿verdad?, con muchos vertebrados continentales y hubo una extinción en masa causada, no sé, hay varias hipótesis, ¿verdad?, y a ellos les benefició en este caso, ¿verdad?, se quedaron un poquito con menos competidores y les sirvió pues para funcionar mucho mejor. Y, por supuesto, la extinción del Cretácico superior, que extinguió a todos los dinosaurios no avianos y a muchos otros organismos. De modo que, fijaos que la vida en la Tierra y nuestro estudio paleontológico está relacionado con el cosmos. ¿Cómo no lo va a estar si estamos en él?
está claro. Estas extinciones causadas por cuestiones diversas están ahí y han marcado la historia de la vida. Si no se hubiera producido alguna de estas, la vida sería muy diferente. Es como una partida de ajedrez, ¿verdad? Dices, joder, si hubiera movido el caballo aquí, claro, si hubiera movido el caballo aquí no habrías perdido. Pues eso es igual, ya la cosa ya no es igual, ¿verdad? Así que tenemos nuestra conexión cósmica, en la cual tenemos que entender la vida dentro del cosmos. Por supuesto, la relación con la historia del universo y cómo ha sido esta. Por supuesto, con cómo es la Vía Láctea. La historia del sistema solar. Somos un grupo hermano. Hemos nacido todos los planetas, satélites, asteroides, tal. Hemos nacido a la vez. Y el Sol, por supuesto. Y el Sol. Ahora consideramos el Sol como una cosa que da calor. Pero los ciclos de fusión que se producen en el interior no siempre son constantes. Conocemos estrellas variables en nuestra galaxia y en otras. Y los ciclos del Sol pueden cambiar. Los ciclos de fusión, hay presiones, cuestiones que funcionan ahí dentro, que a lo mejor el nivel energético que llega a la Tierra en un momento dado es mucho menor o mucho mayor y nos han producido episodios de congelación, grandes glaciaciones y lo contrario. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo el Sol parece muy estable, pero son 4.000 millones de años de historia y han pasado muchas cosas. Hay otra cosa muy interesante, que es la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra cada vez es más lenta. Antes los años tenían más días. Eso está constatado incluso por líneas de crecimiento de corales del Paleozoico, entonces, bueno, y por cuestiones cosmológicas. Y otra cosa también, la Luna nunca está a la misma distancia. Nuestros compañeros del Apolo 14 dejaron allí unos aparatos, ¿verdad?, que nos permitieron medir la distancia Tierra-Luna. En principio la idea era medirla, y joder, solo con tener la distancia ya me parece un dato, pero es que lo que se han dado cuenta precisamente es que se aleja de la Tierra cada año unos 3 centímetros, 3, y pico centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, parece una tontería, pero la Luna forma las mareas. Entonces, las mareas del Paleozoico eran mareas muy fuertes, comparadas con las actuales, y cada vez serán más débiles. Todo eso forma un crisol para la vida, y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Los impactos astronómicos los hemos mencionado, que han podido tal. Y por supuesto otra cosa que tiene relación con la geología, nunca tenemos que olvidar la historia de los continentes. La vida está fraguada en ellos, ¿no? En parte, también en el mar. Pero la deriva continental es muy importante porque cambia los climas, cambia las condiciones, cambia las plataformas marinas, cambia todo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Y por supuesto hay que tener en cuenta el movimiento de la Tierra y cómo rota alrededor del Sol. Entonces, todos habréis oído alguna vez de los famosos ciclos de Milankovitch. Milankovitch fue un ingeniero y geofísico serbio que se dio cuenta de que la rotación de los astros, de la Tierra, no es constante. Entonces, él, digamos, se dio cuenta de que había 3 cosas que variaban mucho la órbita de la Tierra. Uno es el coeficiente de excentricidad, es decir, como sabéis, las órbitas de los planetas no son círculos, sino que son elipses muy circulares, es cierto, pero la excentricidad cambia. Entonces, hay ciclos donde la órbita es mucho más, o un poquito más excéntrica, o más alargada, y otros ciclos en los cuales es más redondeada. Entonces, la variación del alejamiento de la distancia Tierra-Sol afecta al clima. Entonces, eso es algo evidente, ¿no? Hay otro ciclo de Milankovitch que hace referencia a la inclinación del eje, la oblicuidad, ¿verdad? Ahora estamos en 23 grados y medio, o así más o menos, 23,6, no recuerdo. Pero el eje cambia desde unos 22 y pico hasta unos 24. Bueno, parece una tontería, pero eso, cuanto más inclinado esté el eje, más diferencia estacional hay entre los inviernos y los veranos en ciertas épocas de la Tierra. Y luego hay otra cosa, el eje
que ahora señala a la estrella polar, ¿verdad?, que podemos ver en el cielo, ahí está el norte, pues no siempre está ahí. Entonces, por ejemplo, en la época de los egipcios, cuando construían las pirámides, la estrella polar era la estrella Tuban, una estrella que hay en el dragón, ahí entre las dos osas, la osa mayor y la osa menor, una de esas estrellitas que se ven, ¡paf!, esa era tal. Y también la estrella Vega, esta estrella tan brillante en verano que vemos en el cenit, pues esa también pasará por el polo norte y ha pasado muchas veces. Entonces, fijaos que, curiosamente, estos ciclos tienen variaciones distintas en cada uno. Milankovitch estableció que había un ciclo de excentricidad de unos 100.000 años y también un ciclo de unos 400.000 años, un ciclo de excentricidad, o sea, hay una excentricidad doble, 400.000 y 100.000 años. Él dijo que en los sedimentos era mucho más fácil observar la ciclicidad de 100.000 años y que a lo mejor los podíamos ver en el registro geológico. Y los ciclos de ubicuidad, veis que son unos 40 y tantos mil años, y los de precesión o de rotación del eje, ¿verdad?, unos 20 y tantos mil años. Bueno, pues todo esto influye en el clima, influye en las condiciones de la Tierra e influye en los organismos vivos, de una forma directa, pero directa. Si bajamos a Tierra, nos damos cuenta de que algunos de estos ciclos no están solo en el cosmos, sino que los podemos ver, o los podemos intuir, o los podemos estudiar. Esto, por ejemplo, es una foto del yacimiento de los Cayos, ahí en Cornago, que casi todos conoceréis. Pues esta senda del centro baja ahí hacia las Huellas, que está ese tejadito aquí, y justo en la acera de enfrente, por así decir, en la montaña de enfrente, hay unos ciclos, hay una ciclicidad de sedimentos oscuros y claros, oscuros y claros, oscuros y claros. Nuestros amigos de la Universidad de Zaragoza, Arsenio Muñoz y Ana Angulo, están estudiando precisamente estas ciclicidades en Munilla, en Cornago y en otro sitio, no recuerdo cuál, precisamente para intentar acoplar estas ciclicidades con nuestro registro de los dinosaurios y nuestros yacimientos de huellas, ¿no? Así que fijaos que el cosmos se nos viene a la Tierra y lo podemos ver de algún modo, ¿no? Y por supuesto, nunca olvidemos el planeta. El planeta tiene una historia muy interesante desde el punto de vista geológico, ¿verdad? De cuando aparece el principio del Mesozoico con un supercontinente, luego se va rompiendo hasta llegar al modelo actual. De modo que nuestros dinosaurios, nuestros amigos dinosaurios, pues vivieron en unas masas continentales que se estaban separando. Evidentemente la separación continental implica cambios drásticos en los climas, corrientes oceánicas, vientos preferentes, tamaño de las plataformas continentales, de las plataformas marinas, que son muy importantes, de todo el flujo y los ciclos del fósforo y del carbono y de todo eso cambia. Y sobre todo las corrientes marinas son muy importantes para entender los climas. Por lo tanto, tenemos climatólogos haciendo paleoclimatología con datos muy importantes sobre cómo ha funcionado. Y cuando estudiamos los yacimientos de dinosaurios, ¿verdad?, los tenemos que localizar geográficamente y saber cómo estaba eso para qué pasaba entonces, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a terminar con los dinosaurios, ya veis que casi no voy a hablar de ellos, pero voy a tocar varias cosas, porque una de las cosas que forman parte de esta charla es las nuevas tecnologías. Como yo sigo dibujando como Félix, con lápiz y papel y milimetrado todavía, porque somos de la vieja escuela, pues tenemos pocas cosas que comentar. Pero sí un par de matices. Los dinosaurios, como registro dentro de esta historia de la vida tan fascinante que hemos contado, ¿verdad?, pues nos han dejado un registro fósil especial, y todos lo sabéis. Un registro de huesos súper rico, lleno de elementos por todos los lados. Un registro de huevos también muy importante. Y un registro de huellas muy importante. La triple H, que le llamamos. No hay ningún grupo zoológico que yo sepa que nos ha dejado un registro tan grande y tan variado. Normalmente un paleontólogo de vertebrados estudia huesos. Es que, joder, los de dinosaurios tenemos que irnos a los huesos, tenemos que irnos a los huevos, tenemos que irnos a las huellas. Y es tremendo porque es así, ¿no? Entonces, bueno, pues como sabéis, al estudio de los huevos pues le llamamos paleología, si es una palabra entre comillas, y al estudio de las huellas, paleognología. Bueno, esto lo pongo no para que creáis que los chinos tienen más huevos que nosotros, no, sino simplemente porque veáis la gran diversidad de huevos de dinosaurios que existen y que mañana Miguel nos va a contar muchas cosas sobre ellos porque es nuestro gran especialista
en esto y estamos todos esperando a ver qué nos cuentas. Bueno, en el caso del estudio de las huellas, que es lo que yo me he dedicado más, aunque como me he hecho mayor, como habéis visto, me he dado por pensar más en el cosmos que en muchas cosas y en relacionar la ciencia de la paleontología con otras. Una de las cosas que más importancia ha dado del mundo de las huellas a la paleontología precisamente es el estudio de cómo se movían los dinosaurios. Los esqueletos como este Allosaurus que vemos aquí en el Dinosaur National Monument en Utah, ¿verdad? Lo vemos ahí y decimos, jo, este bicho podía correr perfectamente, podía andar, no lo imaginamos. Pero las huellas son las que nos dicen realmente, ¿no? Entonces aquí tenemos su pie, y nos está indicando pues un pie muy ágil, un pie tridáctilo, un pie totalmente, digamos, adaptado a una locomoción bastante eficaz, con garras bastante afiladas y tal. Esa morfología del pie, del que solo vemos los huesos, pues está reflejada en las huellas, obviamente, ¿no? Pero fijaos, una de las claves que tuvieron los dinosaurios en su locomoción precisamente fue la estructura del tobillo. La estructura del tobillo es una estructura del tobillo muy especial. En la derecha tenemos una imagen de frente de T-Rex, de Tyrannosaurus Rex, ¿verdad? Nuestro amigo. Y le vamos a ver el pie, el tobillo un poquito. Fijaos que el tobillo está formado, digamos, esta es la estructura de los metatarsales, ¿verdad?, que están verticales, y el tobillo está formado, a partir de esta línea, ahí, horizontal, hay dos huesecitos, o dos huesos, digamos, encima de la línea roja, uno que es un triángulo grande, ¿verdad?, que es el astrágalo, y otro chiquitito, que es el calcáneo. El calcáneo es nuestro talón, o sea, también lo tenemos heredado, ¿no?, de algún modo. Fijaos una cosa muy importante en los dinosaurios, es que la línea de flexión del tobillo es completamente horizontal. Por lo tanto, ellos, este movimiento en 3D que hago con la muñeca, no lo podían hacer con los pies. Por lo tanto, su movimiento era totalmente hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? Entonces, esto da lugar a una locomoción muy eficaz. Una locomoción muy eficaz. Por ejemplo, sus hermanos los cocodrilos tienen el tobillo completamente tridimensional. O sea, la línea de flexión, si en los dinosaurios es completamente horizontal, como vemos en la derecha, en los cocodrilos esa línea de flexión pasa entre el astrágalo y el calcáneo, entre los dos huesos. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que ellos tienen un pie que gira, digamos, no vamos a decir 360 grados, pero prácticamente es un pie tridimensional. ¿Qué pie fue más importante? Pues pensamos que uno de los grandes avances de los dinosaurios y de las grandes adaptaciones que les permitieron triunfar, entre comillas, fue precisamente la posesión de este pie muy dinámico que se podía mover hacia adelante y hacia atrás. Lo vemos en los rastros también. Esto, por ejemplo, es un rastro de un dinosaurio carnívoro de un yacimiento soriano. Y fijaos que es una estructura donde se ven las huellas, ¿verdad? Huella derecha, huella izquierda, huella derecha, huella izquierda. Bueno, pero si tiramos una línea recta, longitudinal, atraviesa las huellas del lado izquierdo y las huellas del lado derecho. ¿Qué nos indica esto? Pues que el rastro es muy estrecho y los pasos son muy largos. Eso intuitivamente ya nos dice que es una locomoción bastante eficaz. Si vemos un rastro ancho con las huellas cortas, ¿verdad?, y los pasos muy cortitos, pues parece que nos está indicando otra cosa, ¿no? Entonces, fijaos que este rastro y cientos y miles de rastros nos está indicando una cosa fundamental en los dinosaurios, y es la estructura vertical de las extremidades. Entonces, esa estructura vertical, que en biología se llama condición parasagital, es una de las condiciones eficaces que le permitieron a los dinosaurios una locomoción absolutamente fuera de serie. Fuera de serie. Eso unido a ese tobillo, ¿verdad? Cuando hacemos una representación, por ejemplo, de estos dos enemigos y los representamos con las extremidades, completamente verticales, digamos que no es gratis, es porque lo hemos visto en los rastros. Los rastros nos están, digamos, contando cómo andaban estos animales, ¿no? Bueno, otra de las cosas que podemos, deducir a partir de los rastros de los dinosaurios es precisamente no solamente cómo se movían, sino a qué velocidad se podían mover.
Entonces, en los rastros, por ejemplo, que todos conocéis seguramente, que es el yacimiento de Valdecevillo en Enciso, unas huellas que miden 41 centímetros, 42 de longitud, son huellas muy grandes y muy profundas, ¿verdad? Pues tenemos varias cosas que medir. Lo primero, el paso, que es la distancia que hay entre dos huellas consecutivas, y después la zancada, que es la huella que hay entre la distancia que hay, perdón, entre dos huellas consecutivas del mismo pie, entre la huella derecha y la huella derecha, eso le llamamos zancada. Y a la huella de pies alternos le llamamos paso. Bueno, lo que sea. El caso es que cuanto más larga sea la zancada, intuitivamente nos damos cuenta de que efectivamente la velocidad debe ser mayor. Y cuanto más corta sea esa zancada, pues la velocidad debe ser menor. Bueno, pues eso lo podemos aplicar. Y bueno, y hay un autor inglés hace muchos años, ¿verdad?, pues que ideó una fórmula, puso a moverse a todo bicho viviente y estableció una fórmula empírica. Él filmó con cámaras y midió todos los rastros que hicieron y estableció una fórmula que nos permite calcular la velocidad de progresión de un dinosaurio productor de un rastro como este, ¿verdad?, a partir simplemente de medir la zancada y de medir otra cosa, que es h, que es la altura de la extremidad. La altura de la extremidad se mide a partir de la longitud de la huella. Hay varios sistemas, hay varios criterios, pero más o menos, si tenemos una huella de 40 centímetros, multiplicamos por 4 y nos sale la altura de la pata, con lo cual tenemos ahí las dos cosas. Bueno, esto nos ha permitido decir, bueno, los dinosaurios se movían y se movían a qué velocidades, ¿no? Y calculamos la velocidad. Pues este se movía a 4 kilómetros por hora, este a 5, este a 5,3, este me sale a 4,7. No sé qué significa que un animal de estos tamaños se mueva a 4 kilómetros por hora, pero lo que sí que está claro, digamos, es que si, por ejemplo, establecemos un índice como es la longitud de zancada partido por la longitud de la altura de la pata, y ese valor de la zancada supera en 2 veces la altura de la pata, es que el animal va corriendo. 2 o 2 y pico, ¿no? Hay varios criterios también. Y si el valor de ese índice, zancada, partido por la altura de la pata, resulta que es menor de 2, el animal va andando. Hemos visto Parque Jurásico, hemos visto Jurassic World, hemos visto y hemos intuido cómo muchos de los dinosaurios podían correr, podían saltar, podían cazar, podían acelerar. Y bueno, pues no sé, lo hemos medido en los rastros, no sé, Félix, ¿qué dirás? Pero casi todos los rastros nos salen andando, ¿verdad? La gente nos pregunta, ¿qué pasa, no? Pues no sé, ¿es que no corrían? Supongo que sí, pero muchas veces pues, estas huellas se producen en zonas embarradas, en zonas a orilla de un lago, en la zona ahí de un canal abandonado, o sea, en barro, en un barrizal, en una zona así inundada. Y a lo mejor no era el mejor sitio para que un animal se pusiera a correr, simplemente pues andaba por allí y a veces incluso intentaba no caerse, ¿no? O a veces quería vadear el agua, ¿verdad? Como nos pasa ahí en la Virgen del Campo, ¿verdad? Que ahí hay cosas así que aparecen, ¿no? Entonces no corrían. Sí que hay casos que se han registrado carreras, y de hecho en Igea, ¿no? Es muy famoso también y tal, pero van todos andando, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿qué opinan los del cine? Bueno, otra de las cosas que podemos ver, fijaos, este rastro que acabamos de ver es de un terópodo, de un carnívoro, ¿vale? Bueno, pues ya, fijaos como si trazamos la línea de las huellas, vemos que está dirigidas hacia el interior del rastro, o sea, están dando de forma zamba. Y si vemos, por ejemplo, un rastro de un ornitópodo, que es el otro tipo de huellas tridáctilas, ¿verdad?, pues estamos viendo cómo también gira las huellas hacia el interior. Qué curioso, ¿verdad? Andan los dos, que tienen una estructura de la cadera diferente, terópodos por un lado los carnívoros, ¿verdad?, ornitópodos las formas más fitófagas, ¿verdad?, que tienen una cadera diferente y andan igual, ¿no? Esa especie de convergencia en la locomoción. Bueno, pues esto los esqueletos no nos podrían haber informado, lo vemos en los rastros. Bueno, pues un dato más de cómo andaban estos bichos. ¿Qué ocurre con nuestros amigos gigantes, con estos? Pues no andan de forma zamba. Si fijáis, por ejemplo, este rastro histórico
excavado en el año 44 o así en Texas, que es muy famoso y que está conservado, además se puede ver en los museos de allí, pues vemos que las huellas de los pies precisamente pues se dirigen hacia afuera, andan completamente distinto. A veces nos encontramos con rastros de organismos bípedos, ¿verdad?, que apoyan las manos y andan de forma cuadrúpeda. Bueno, pues son cosas curiosas que también intuíamos a partir de los esqueletos, pero los rastros son interesantes, ¿no? Pues esta cuestión de, fijaos como aquí, este cuadro tan sencillo, ¿verdad?, de nuestro amigo Mauricio, pues nos representa varios iguanodóntidos, ¿verdad?, pues uno a 4 patas, otro a 2, otro está ahí. Cuando lo representamos así, pues tampoco es gratis, lo hemos visto en el registro. O sea, ellos podían andar a 4 patas, a 2 patas, como querían, o sea que están ahí. A veces nos encontramos con que los rastros, evidentemente, pues no aparecen solos, aparecen asociados unos con otros y nos indican que varios animales han pasado a la vez, de forma gregaria muchas veces, todos en sentido de dirección común, como es en este yacimiento de los Cayos, que todos probablemente conozcáis, o en Valdebrajes, un yacimiento muy bonito, donde hay 7 rastros de pequeños dinosaurios, las huellas son muy chiquititas, que se ven aquí, o este maravilloso rastro doble de Calorco ahí en Sucre, en Bolivia, ¿no?, muy famoso también. Bueno, pues son cosas que las huellas nos están informando. El comportamiento de los dinosaurios a partir de los rastros. Claro, el deseo de un paleognólogo muchas veces, o de una persona que estudie dinosaurios a través de sus huellas, como ha sido mi caso, o el caso de Félix, o ahora estás tú, Angélica, ahí que nos estás relevando muy bien, pues es identificar los bichos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Que no somos tan malos? ¿No hay forma de identificar quiénes son estos bichos? Usamos muchas variables, como son los dedos, como son el talón, como son los hipes, como es el ángulo de no sé qué, como es el ángulo de no sé cuántos, el contorno de la huella, todo eso lo usamos. Decimos, no, esto con estos caracteres, yo digo, ¿quién es? Pues no. Medimos cosas, medimos variables, lo metemos ahí, hacemos análisis, no hay forma. Bueno, coges una guía de animales, de huellas de animales, de estas guías verdes en cualquier tienda, y ves huella de lince, huella de león, huella de no sé qué, huella de tigre, huella de conejo, huella de liebre. Joder, están todas las huellas identificadas a nivel de especie. Y nosotros llevamos 200 y pico años estudiando huellas de dinosaurios. Bueno, yo no llevo tantos, 200 y pico años estudiando huellas de dinosaurios y no sabemos identificarlos, pues no sabemos. No hay forma. Tuvimos un congreso en Alemania hace unos años donde nos juntamos todos. Yo entonces ya estaba mayor, pero vinieron todos los paleognólogos del mundo, estuvieron Horner, no sé qué, Horner, todos, Farlow, Martin Lockley, todos los grandes, los de Australia, todos. Y la conclusión del congreso fue decir, no tenemos ni idea, no podemos identificar al bicho, porque no tenemos el pie, tenemos los huesos. Y la correlación huesos-huella es imposible. O somos muy malos o es muy difícil, no lo sé. Supongo que los jóvenes en el futuro a lo mejor no lo resuelven. Entonces, claro, vemos esta huella y decimos, joder, una huella de un carnívoro, claro, porque se ajusta al pie. Vemos esta huella y decimos, huella de un ornitópodo, dedos cortos, redondeados, tienen pezuñas, no tienen garras, es una huella de esto. Sí, esto es muy fácil, pero cuando te enfrentas con el campo, decimos, bueno, ¿cómo estudiamos las huellas? Pues tenemos muchos problemas. Fijaos una cosa, este amigo Allosaurus, tenemos aquí los terópodos, todos los conocemos, Baryonyx, ¿verdad?, que lo tenemos en Igea, ¿no?, esta gente que excava con la pala, ¿verdad?, que estamos aquí a nuestro amigo Kiko, ¿verdad?, Carcharodontosaurus, tal, todos los terópodos, este de Cuenca, ¿verdad?, de las ollas, y decimos, joder, vamos a identificar los pies, pero fijaos una cosa, a diferencia de los animales actuales, que sus pies los podemos ver, estos bichos es muy difícil deducir cómo eran. Primero, porque muchas veces faltan en el registro, y segundo, porque el pie es una estructura muy conservativa, de modo que muchos dinosaurios diferentes tienen pies muy parecidos, pero muy parecidos, con lo cual prácticamente es muy complicado distinguir cómo es el pie de uno y de otro, lo cual sí que puedes decir, no, esta huella es de Baryonyx, vale, muy bien, te lo acepto, pero no es así, eso no vale. Y luego hay otra cosa, como sabéis, un animal deja diferentes huellas en diferentes condiciones.
según va corriendo, según va andando, según resbala, según no sé qué, según las condiciones del tal, entonces es muy complicado. Así que de modo que, hablando seriamente, en el registro fósil siempre andamos con pies de plomo, valga la expresión en este caso de las huellas de los dinosaurios, ¿verdad? Y muchas veces ahora está de moda, ¿verdad?, la reconstrucción. Antes dibujábamos con un lapicero y papel milimetrado y hacíamos fotos y dibujábamos a escala. Ahora lo escaneamos con láser y hacemos modelos 3D. Muy bonitos, ¿eh? En principio parece que nos van a servir para identificar las cosas. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un rastro de las Ollas, del yacimiento de Cuenca, de las Ollas, que es un rastro donde hay un pie ahí a la izquierda que se ve normal y otro pie a la derecha que el pie está deformado. Y el dedo derecho, ¿verdad?, está cortado, de hecho es que le falta. Es un rastro que va cojeando, es un rastro muy raro. Y estos modelos en 3D que los hacemos ahora, ¿verdad?, las zonas, digamos, rojas son las más altas y las zonas azules son las más profundas, parece en principio que nos va a dar información para identificar a los autores y tal. Bueno, pues no lo sé, porque resulta que en la praxis, cuando nos planteamos decir, a ver, estas huellas de qué bichos son, entonces nuestro ojo se va a la silueta. De modo que una estructura 3D, que en principio parece que tiene mucha información y tal, nuestro ojo se va a la silueta. Y es la silueta la que realmente estudiamos muchas veces, solamente la silueta. No sé si perdemos información tridimensional, pero es a lo que nuestro ojo va, a la silueta, para intentar. Y cuando veis las huellas de una gaviota comparada con las huellas de una gallina, nos vamos también a la silueta, para intentar diferenciarlas. Pero claro, estas siluetas, pues antes estudiamos variables, estudiamos tal, ahora estudiamos muchas veces esta que se llama la morfometría geométrica, que es poner una serie de puntos, que ahora con los sistemas informáticos son analizados. Entonces te hacen análisis maravillosos, diferenciándote cosas. Bueno, está muy bien. Esto es un trabajo que hice con Jesús Marugán de la Universidad Autónoma. Pusimos aquí, metimos todas las huellas de ornitópodos del universo, hasta de otra galaxia, casi. Y bueno, pues hicimos ahí un análisis y bueno, pues decíamos, oye, vamos a intentar ver si esta huella, que es muy grande, se llama patidifusa y esta se llama pitidifuso, y a ver si realmente hay dos dinosaurios distintos. Y lo que nos llevó a la conclusión es que precisamente, bueno, pues sí, hay variaciones, pero fijaos una cosa, todo el espectro de variación de tamaños y formas es continuo, no nos permitió decir tal. Entonces, cuando vemos en un trabajo, esta huella se llama Brachio no sé qué, y esta se llama Iguanodon-typus no sé qué, y esta se llama Iguanodon-cat, pues no sé si es verdad, no sé si está realmente basado en datos objetivos que se puedan sostener, como hacen los físicos, que cuando no funciona una ecuación o te has equivocado en un signo, no vale. Pero, sin embargo, pues aquí la morfometría geométrica es una herramienta fantástica, porque no solo en las huellas, en el análisis esquelético y de los nos permite análisis increíbles, ¿verdad? Sobre todo en fenómenos de modularidad. O sea, por ejemplo, los picos de las aves, ¿verdad?, tienen su módulo y los vemos y vemos cómo cambian. Pues eso, la morfometría geométrica nos da unos resultados alucinantes. Y en las huellas también, pero bueno, ahí están los resultados. Esto es de hace unos años. Hemos seguido haciendo cosillas, por ejemplo, este año que hemos publicado una cosa haciendo lo mismo con rastros en lugar de con huellas aisladas, ¿verdad? Y nos da un poquito la idea de que a lo mejor, bueno, pues los rastros más pequeños son más veloces, son un poco tal. Pero no sé a dónde nos lleva la historia de las nuevas tecnologías. Supongo que necesitamos gente más joven. Y en fin, esto es lo que os quería contar. Agradeceros un poquito vuestra presencia y vuestra atención. Y decir finalmente que a lo mejor en paleontología deberíamos escuchar de vez en cuando a gente tan seria como este señor, que todos conocemos, ¿verdad?, que nos está diciendo de algún modo, con una de sus frases favoritas, Die Freude am Denken, o sea, el gozo o la alegría de pensar, ¿verdad?, que la ciencia es muy divertida y es apasionante y es muy bonita y tenemos que seguir ahí. Pero además de disfrutar del goce de pensar y de preguntarnos cosas, nos tenemos que poner serios e intentar ver, digamos, caminos que no están explorados, para intentar, digamos, tener respuestas nuevas, ¿no? O a lo mejor incluso le tenemos que hacer caso a este señor que nos está diciendo
que, bueno, pues nos tenemos que meter en el lado oscuro para intentar descubrir respuestas luminosas. En fin, qué susto, creía que iba a decir que era mi padre. En fin, muchas gracias y que la fuerza os acompañe. Ni idea, ¿verdad? Pero en el caso de las huellas, sí. Depende de lo que... Claro, lo que pasa es que después de una vida dedicada, ¿verdad? Bueno, muchas veces ha sido trabajo físico, ¿verdad? De sacar nuevos yacimientos, excavar aquí, levantar. Pero en el fondo te planteas las tres grandes informaciones que las huellas nos producen, ¿no? El bicho, que no hay forma. La parte de locomoción sí es interesante, porque ahí nos ha permitido hacer muchas cosas en todos los equipos, ¿verdad? Hemos dado algo, ¿no? En la parte de comportamiento entre diferentes individuos también hay resultados. En la valoración de lo que significan los yacimientos, ¿verdad? En la cuenca de Cameros, por ejemplo, y tal, pues también hemos llegado a cosas, ¿no? Ah. Ah, bueno. Sí. Están todavía. Pero seguramente que los jóvenes con nuevas herramientas nos van a dar alegrías. Sí, sí, sí. Pero bueno. Entonces no hay nada concluyente en cuanto a esta conferencia que hubo a nivel en paleontología. Bueno, fueron impresiones de unos y de otros, como diciendo, bueno, pues ahora sí que tenemos herramientas de análisis, pero esas herramientas, o sea, me refiero al problema fundamental de identificar a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre, no solamente por cuestión de curiosidad, sino muchas veces lo que ocurre es que en los grandes yacimientos donde hay muchas huellas, no suele haber grandes esqueletos, hay ausencia de esqueletos a nivel estadístico, ¿no? Porque tal. Entonces muchas veces, pues, en la cuenca de Cameros es un caso, ¿no? Tenemos una variabilidad de huellas enorme, ¿eh? Y sin embargo, y a lo mejor ahí podríamos inferir cuáles eran las comunidades, digamos, más posibles de que funcionaban en Cameros. Tanto si era una zona de paso como si era una zona más habitual de algunos organismos y tal. Pero sin embargo, claro, falla la cuestión primordial, es que no sabemos. Sí, un ornitópodo o un terópodo, pero no podemos ir mucho más allá, tristemente. Y el afloramiento este famoso, es que no recuerdo ahora el nombre de Australia, ahí no hay carrera de un terópodo, de un carnosaurio, vamos, Sí, sí, es un nacimiento de Queensland. Lo que pasa es que se ha reinterpretado como un ornitópodo. Sí, sí. Algunos de los ornitópodos que se creía que eran también terópodos. Sí, sí. Los pequeños también huyen, ¿eh? Los pequeños también huyen y... Yo recuerdo había uno en Corea, que era un dromeosaurio supuestamente, que tenía como 18 kilómetros por hora, una cosa así. Creo Puede recordar ser. que era uno de los más rápidos Pero del campo. nos vamos a 40 en algún caso, ¿eh? Sí, no, luego también se ha calculado por computación, vamos, por cuánto podía correr este bicho. 40 kilómetros por hora es la velocidad de que pasa un atleta de 100 metros, ¿no? Por la meta, más o menos. Sí. Un atleta entrenado. Usain Bolt ahí. Usain Bolt igual super. No, pues iba a 42, 43. Pero bueno, yo lo que quería contaros es un poco también, pues lo que decía al principio, ¿no? La paleontología como ciencia seria.
No solo los fósiles son maravillosos, pero el entender la historia de la vida en la Tierra, que es la única que hemos encontrado, porque a lo mejor algún día encontramos vida en tal, pero es lo que hay. Y en relación con el universo y cómo ha sido la historia del sistema solar, pues mucha gente de física y de cosmología y geofísica podrían contar muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y los del clima, que estudian el clima del pasado. Entonces, muchas veces estudiamos los fósiles, pero nos olvidamos del cosmos. Bueno, a lo mejor es que me he hecho mayor, hago menos campo y claro, me dedico... me he pasado al lado oscuro. Bueno. Pues si no hay otra pregunta, que ahora queda todo claro, pues nada, muchísimas gracias por haber venido y a ti y a todos. A todos ustedes por haber venido a esta primera sesión de Dinosaurios 2.0 y les emplazo a mañana a las 5 de la tarde aquí en esta sala, donde tendremos otras 3 charlas por los doctores Miguel Seizano, Terry Gate y doctor Miguel Moreno Zanza, que está aquí. Así que nada, os espero mañana y bueno, muchísimas gracias.